Aleida, colombiana, teóloga colombiana, biblista, de un caminar en todas las luchas, no solamente de resistencia de las comunidades eclesiales de base contra la institución, ¿verdad? Sino con esa capacidad de resiliencia de estar, ¿verdad?, en este proyecto de los pobres, convencida, ¿verdad?, desde lo más profundo de su corazón, convencida, y que eso le ha llevado pues a tomar decisiones y opciones, ¿verdad?, radicales en su vida. Y que precisamente todo lo que ella se va nutriendo, se va alimentando, fortaleciendo en la teología y en su caminar y en su vida es precisamente para compartirla con las comunidades eclesiales de base y dar herramientas, ¿no? Herramientas a nuestros procesos para que se vayan fortaleciendo y no perder, pues, precisamente nuestra identidad y animar la misión y con ese espíritu de Jesús que va animando, pues, todos nuestros procesos. Hemos venido dialogando en 3 conversatorios anteriores, hemos venido dialogando acerca de la identidad de las comunidades eclesiales de base y, como bien decía Tere, no podemos hablar de la identidad sin la espiritualidad y tampoco podemos hablar de la espiritualidad sin la misión. Entonces, como que las 3 están interconectadas, o como dicen nuestros hermanos brasileiros, interligados, ¿no? Una da pase a la otra y la otra da pase a la otra, ¿no? De tal manera que es una unidad, ¿no? La identidad, la espiritualidad y la misión. Y entonces hemos querido, pues, invitar a Leida, quien es parte del equipo de asesores a nivel continental y que nos pueda de alguna manera compartir su experiencia y también su sabiduría que le ha costado, ¿verdad?, de investigar, de estudiar, ¿no? Acerca de la identidad, la misión, la espiritualidad y la misión de las comunidades eclesiales de base. Entonces vamos a darle, a Leida te habíamos dicho 20 minutos, pero puedes extenderte un poquito más, si tú así lo consideras, ¿verdad? Y posteriormente pasamos a preguntas. Ustedes pueden ya ir en sus libretitas anotando a partir de su compartir de ella preguntas que quieran hacer para que en el momento que se recojan las preguntas o la escriban en el chat o levanten la mano para que se pueda ir respondiendo a esos bloques de preguntas. Entonces, le damos la palabra a Leida. Bienvenida, Leida. Y pues aquí está la comunidad de México, ¿verdad? De los procesos de México, donde estamos tratando de capacitar equipos locales de nuestros procesos. Bueno, en realidad, la experiencia que tenemos en Colombia de comunidades de base, comunidades, voy a poner mi experiencia, decir como encima de la mesa, porque pues en realidad no se puede comparar. Nosotros llevamos muchos años en comunidades, claro que sí, en el sector donde yo vivo también, más de 30 años, 40 años, pero contra la corriente, porque son comunidades que no han tenido apoyo o muy poco apoyo que nosotros podemos, que resistimos a pesar de. La experiencia nuestra en Colombia, pues de comunidades eclesiales de base es muy pobre, porque nunca hemos tenido un apoyo así decidido de las diócesis, de las parroquias, nunca. Entonces las comunidades de base son completamente autónomas, independientes y luchando contra la corriente de un modelo eclesial piramidal. Por eso mi experiencia en comparación a la de ustedes pues es muy, muy diferente, porque es pobre. Lo que yo quiero aportar en esta noche es en relación a la identidad de las EPS.
y tocar algunos puntos que de pronto son como los menos tratados. Son puntos muy que se manejan muy poco, pero que son muy vitales, muy importantes. Me gustaría para comenzar hacer como una especie de lluvia de ideas sobre lo que para ustedes significa o qué es la identidad de las SEPs, qué debería tener la identidad de las SEPs, cómo nosotros la definimos en pequeñas palabras, ¿sí? Para yo poder tener como un panorama de cuál ha sido como las características y también qué faltaría. Entonces, yo quisiera que abriéramos un poquito ese compartir en unos, ya que tenemos más tiempito, entonces que compartamos de lo que han visto, de lo que se ha reflexionado y de la experiencia. ¿Cuáles son esos elementos de la identidad de las SEPs que nosotros no negociamos? ¿Cuáles serían esos elementos fundamentales para ustedes de la identidad de las SEPs? Sea en cuanto a espiritualidad, sea en cuanto a misión, sea en relación, porque como todo está junto, yo no puedo hablar de la identidad de las SEPs, como ustedes ya lo han dicho, sin hablar de la misión o hablar de la espiritualidad, todo es junto. Pero entonces, de la identidad específicamente, ¿ustedes qué creen que debería ser esos elementos que nosotros no negociamos? Entonces, dejémoslo para que vamos diciendo. Seguimiento a Jesús, trabajar desde los pobres. Ay, a ver, ya me lo cambió. Seguimiento a Jesús, trabajar desde los pobres para los pobres. Pati Torres dice, considero que uno de los elementos que nos definen es la opción preferencial por los pobres. Otro comentario de Fabiola Cruz, la hermandad y la solidaridad. Otro, Tere Daza dice la lateralidad de la palabra, el seguimiento de Jesús, el proyecto del reino, la sinodalidad, una espiritualidad transformadora, semilleros de ministerios. Aurelia Guzmán dice amor al prójimo. Nuevamente Patricia Torres, la diversidad de ministerios. Tere Daza, la opción por los pobres. Melissa Castillo Flores, Aleida. Bueno, esta es una pregunta personal, Aleida. ¿Cómo te fuiste o te diste cuenta para entrar a la comunidad de SEPs? Mari García dice, están integradas por los pobres. Oscar dice, es una familia que sigue el camino de Jesús desde la preferencia por los necesitados. Nuevamente, Patricia Torres, la misión desde Jesús y el anuncio del reino. Marvel Rosas dice, vida en comunidad, proyecto del reino. Francisco Herrera, trabajar por los necesitados. Aurelia Guzmán, trabajar para los más necesitados. La SEPs no excluye a nadie. Hasta allí los comentarios. Bueno, Fabiola Cruz, análisis de la realidad, el método de ver, juzgar, actuar. Janet, hermandad y solidaridad. Tere Daza, la misión iglesia en salida. Rocío, que anuncia y denuncia. Casi todos tenemos una gran coincidencia, ¿no? Que la identidad de la SEPs está marcada primero por un método, ¿sí? Ese método que ya conocimos todos y todas del ver, juzgar, actuar, celebrar, ¿sí? Eso creo que es indiscutible. Nosotros no podemos mirar el evangelio sin mirar la realidad. Otro elemento importante de las comunidades que casi que no tiene discusión y que lo sabemos todos y todas es la palabra. La palabra es el centro de las comunidades. Yo no veo que las comunidades se reúnan sin la palabra. Eso como que es fundamental. La palabra de Dios es como un eje transversal de todo. Otro elemento que ustedes ya lo han mencionado es la opción preferencial por los pobres y las pobres. Hoy diríamos por los nadies, ¿sí? Los que la sociedad los ha tomado como nada, ¿no? Los ninguneados que dice el Papa Francisco, los que no son nada. Entonces, esa opción es muy importante.
Y es tan importante porque ahí está resumida toda la misión de las CEPs, ¿sí? Ahí está resumida que nosotros existimos para algo y existimos para un compromiso de transformación social por la opción, por los pobres. Eso encierra el servicio de caridad, el servicio de solidaridad, todo. La misión, que siempre tiene que ser una misión permanente hacia los demás. En salida es salir de la burbuja en que a veces nos metemos como comunidades y nos volvemos grupos. Entonces salir de esa burbuja y salir a la gente, a escucharla. Todo eso lo sabemos y me parece que eso es clarísimo en la identidad de las CEPs. Yo me voy a referir a temas un poquito más pesados. Y digo pesados porque los necesitamos. Necesitamos esos elementos para manejarlos. Como les digo yo, porque al tenerlos claros, fácilmente no nos roban nuestra identidad. Entonces, vamos a empezar con algo. Creo que lo que yo les voy a compartir lo han oído. Padre Marins lo ha dicho en muchos momentos. Es la recopilación, es un patrimonio, ya no es cuestión mía ni de mi propia cosecha, porque esto es de todos ya. ¿Sí? Todos hemos aportado para llegar a definir las CEPs en nuestra identidad. Yo la voy a definir en 5 punticos, ¿sí? En 5 puntos. Yo no me voy a referir ni a la misión ni a la espiritualidad, porque pues eso tendría que ser en otro momento, de pronto con Mercedes Budallés, que lo iba a hacer, y con José Sánchez, que iba a hablar sobre la misión. Pero pienso que en la identidad también están estos elementos. Vamos a hablar un poquito de la identidad de las CEPs. Esta imagen nos recuerda al encuentro de Guayaquil, ¿no? Muy bien. Primero, las CEPs son una nueva base de la iglesia. Una nueva base de la iglesia. Y cuando digo base, no estoy hablando a nivel sociológico, estoy hablando a nivel teológico. Aquí casi todo lo que yo voy a hablar es exclusivamente teológico. Por eso me gustaría que después, si alguna persona no entendió algo que yo haya dicho, lo pregunte, porque uno se acostumbra a hablar en unas palabras y después piensa que eso es como común. Pero el primer elemento que es fundamental es que las CEP son una nueva base de la iglesia. Antes de los años 60 solo existían 2 bases, 2 nomás. Lo que llamamos nosotros las diócesis y las parroquias. Solamente se reconocían las diócesis y con alguna dificultad las parroquias antes de los años 60, ¿sí? A partir de los años 60 y por la acción del Espíritu Santo surge una nueva base de la iglesia, lo que llamamos nosotros las comunidades eclesiales de base. Entonces miren que las comunidades eclesiales de base son parte estructural de esta identidad de la iglesia. Es por la acción del Espíritu Santo que surge esta nueva base de la iglesia, ¿no? Y recordemos lo que nos dice Medellín. Esto es una joya, una perla, casi que lo deberíamos saber de memoria. Esto que dijo Medellín, el documento de Medellín. Y el documento de Medellín fue después del Concilio Vaticano II, ¿sí? Entonces, el documento de Medellín va a decir lo siguiente. La comunidad cristiana de base es así el primero y fundamental núcleo eclesial. Y yo subrayo esta palabra núcleo eclesial,
porque con esas dos palabras nos está diciendo todo, todo, todo lo que son las CEPs. Son un núcleo, un núcleo. Más adelantico vamos a hablar de lo que significa esa palabra núcleo eclesial. Entonces, la comunidad cristiana para Medellín, las comunidades es el primero y fundamental. Dos palabras que nos regala Medellín, primero y fundamental. Núcleo eclesial, que debe responsabilizarse de la riqueza y expansión de la fe. O sea que de una vez nos está diciendo la misión de las CEPs es ser responsables de la riqueza y expansión de la fe. Ahí está lo que decía Tere, la iglesia en salida, ¿no? Es ella, por lo tanto, la célula inicial de estructuración eclesial. Aquí uso otra palabra que es bien importante, célula. Antes habría dicho núcleo eclesial y ahora está hablando de célula inicial de estructuración eclesial. ¿Sí? Muy importante esto. Célula inicial de estructuración eclesial. O sea que de una vez coloca a la CEPS en la estructura tanto de todo este conglomerado de diócesis, parroquia y CEPS. Las CEPS hacen parte de la estructura. Y cuando decimos si algo hace parte de la estructura es porque si yo lo quito, pues afecto la identidad eclesial de toda la iglesia universal. Entonces no es una ventana, no es una puerta, es parte de la estructura. Y dice, y foco de evangelización. Y actualmente factor primordial de promoción humana y desarrollo. Ahí en eso está también ampliando la misión, la promoción humana. Claro, está en términos de los años 60, pero de todas maneras ahora hablamos mucho más en otras palabras, pero ahí está hablando de lo que es primordial de la misión y la promoción, ¿sí? Entonces, aquí esto es como nuestra cédula de ciudadanía de la CEPS, este pedacito, este cuadrito que está en el documento de Medellín, en el numeral 15, numeral 10 y numeral 11. El documento de Medellín, pues, es un documento muy importante que se conoce muy poco, pero que hay que explotarlo. Y uno casi que lo tendría que tener ahí en la Biblia para estarlo recordando, que somos núcleo eclesial y somos parte de la estructuración, somos una célula de la estructura eclesial. Este es el otro punto que es también fundamental. Las CEPs son una base de estructuración eclesial en un nuevo modelo histórico. ¿Sí? En un nuevo modelo histórico. No podemos situar las CEPs, que son algo novedoso, en un antiguo modelo. En un modelo piramidal no se pueden meter las CEPs porque tenemos problemas y tenemos varios problemas. Entonces, las CEPs son un modelo comunitario, ¿sí? Esencialmente comunidad. Y las comunidades somos comunidad porque Dios es comunidad. Dios es Padre, Hijo, Espíritu. Entonces, por eso es que nosotros somos comunidad. Ahí, en este punto, tenemos dos modelos eclesiales. El modelo piramidal, jerarquizado de las parroquias o de las diócesis. Y metemos las CEPs ahí. ¿Qué produce? El resultado es un fracaso que mata la autonomía e identidad de las CEPs. Como dice el Evangelio, es un remiendo nuevo en tela vieja, porque este modelo piramidal es un modelo antiguo, ¿no? Preconciliar. Se produce una ruptura, hasta el día de hoy se sigue produciendo una ruptura entre el modelo eclesial comunitario, comunidad de comunidades, en un modelo completamente piramidal que no es comunitario. Y por eso tenemos CEPs parroquializadas.
ministerios dependientes de la jerarquía, o ministros de las SEPs como pequeños clérigos, que no tienen su identidad propia, sino que son pequeños clérigos a lo que el párroco les diga, ¿sí? No tienen autonomía en su misión, en su compromiso, en creatividad, sino que van reproduciendo el mismo modelo piramidal. Y en este sentido, las SEP se han convertido entonces como en movimientos pastorales, grupos de oración, círculos bíblicos. Y eso no son las SEPs. ¿Por qué pasa eso? Porque hemos metido la SEP dentro de esas formas de estructuración eclesial. Las SEPs se han mirado como movimientos y los movimientos son carismas al servicio de la iglesia. Las SEPs son base de estructuración eclesial, como lo es la parroquia y la diócesis, en un modelo eclesial de Vaticano II, no de Vaticano I. Voy a repetir esto porque me parece que es fundamental en la identidad de las SEPs. Las SEPs son base de estructuración eclesial, como lo es la parroquia y la diócesis, o sea, al mismo nivel. Tienen la misma esencia, como lo es la diócesis y la parroquia dentro del modelo eclesial de Vaticano II. Vaticano II nos plantea una iglesia que es pueblo de Dios, que es comunidad, y Vaticano I nos traía un modelo de iglesia piramidal. Entonces, al no cambiar el modelo piramidal y crear comunidades y meterlas dentro de este modelo, las SEPs se convierten en pequeños proyectos pastorales, ¿sí? Proyectos pastorales que fácilmente se quitan o se ponen. Bueno, vamos con el punto 3. Las SEPs no son pequeñas comunidades. Y lo insisto porque este término lo inventaron en Santo Domingo. No porque las comunidades eclesiales de base no sean pequeñas, las comunidades eclesiales de base son pequeñas en número, son pequeñas digamos, en su capacidad, son nadies, las comunidades somos nadies, ¿sí? Pero tenemos ese potencial profundo de transformación social, pero no nos podemos llamar pequeñas comunidades, como nos estuvieron llamando o nos pusieron los obispos. Y nosotros y nosotras lo reproducimos y lo seguimos repitiendo. Y decimos las comunidades eclesiales de base o pequeñas comunidades, como si eso fuera igual. Pues resulta que una vez, lo comentaba Marta Boyocki, una vez en un lugar, creo que para un encuentro con los obispos, que invitaron a las comunidades eclesiales de base y las pequeñas comunidades. Pues resulta que las pequeñas comunidades no llegaron porque no existen, ¿no? Es un nombrecito que le ponen a las comunidades para reducirlas en importancia. Son unos grupitos. Como decía un obispo aquí en Colombia, uy, y es que todavía existen. Es más o menos como las cucarachas, que uno las mata y vuelven y aparecen. Entonces, es ese sentido, ¿no? Todavía existen esas pequeñas comunidades como un estorbo, como algo que se va metiendo y que uno no lo logra destruir. Pues sí. Otros las llaman comunidades sin más, ¿sí? ¿Y qué le quitan? Si nosotros decimos comunidades eclesiales de base, y yo simplemente digo comunidades de base, le quito lo eclesial. Si yo le digo comunidades eclesiales y no le digo de base, pues le quito todo ese elemento también importante.
Entonces, yo me estoy refiriendo a nuestra identidad, a nuestro nombre. Comunidades eclesiales de base. Bien, vamos con el cuarto punto. Las comunidades eclesiales, porque pertenecen, son eclesiales porque pertenecen a la naturaleza sacramental de la iglesia toda y no a su naturaleza carismática. Muy importante esto y muy difícil de asimilar. Por eso lo voy a decir bien despacio y lo voy a repetir. Las comunidades eclesiales de base son eclesiales porque pertenecen a la naturaleza sacramental de la iglesia, toda, y no a su naturaleza carismática. Vamos a mirar primero esto de la naturaleza sacramental y al final hablamos de la naturaleza carismática, de los carismas, no del movimiento carismático, sino de carismas. Entonces, vamos a definir un poquito, a desmenuzar esta expresión que tiene mucha densidad. La primera palabra que nos encontramos es que las comunidades eclesiales de base son eclesiales porque pertenecen a la naturaleza eclesial. ¿Qué es naturaleza? Si vamos a buscar la palabra naturaleza, nos vamos a encontrar con la definición de que lo que hace que sea lo fundamental. Nosotros somos de naturaleza humana. Un animalito, pues es de naturaleza animal. Un árbol es de la naturaleza viva, ¿no? Del entorno. Y así, lo que nos identifica como tales. Entonces, las sed pertenecen a la naturaleza sacramental de la iglesia. Parte fundamental, no accidental. Parte de la identidad de ser iglesia y no a un programa pastoral que hoy es y mañana se cambia. Yo no me puedo cambiar una mano por una, como les digo yo, como lo que tiene un animal, ¿no? Un animal tiene una garra. No hace parte de mi naturaleza una garra, sino una mano. La iglesia no puede cambiar las comunidades por otra cosa. En una parroquia no pueden sencillamente convertir las comunidades en un movimiento de oración, porque afecta su naturaleza, su propia identidad y se afecta a sí mismo como en su naturaleza sacramental. Las SEP son eclesiales y aquí encontramos un elemento fundamental de su identidad que no se puede reemplazar por otro. No podemos llamarnos sencillamente comunidades de base o pequeñas comunidades, porque le quitamos lo eclesial, como lo hemos dicho anteriormente, ¿sí? No, esa parte eclesial es hondamente importante. Somos comunidades eclesiales de base, ese es nuestro nombre, porque no podemos quitar la identidad de eclesiales. ¿Por qué no le podemos quitar esa parte? Porque hace parte de su naturaleza que es sacramental. Y aquí creo que quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de sacramental, generalmente nosotros pensamos en los 7 sacramentos. ¿Sí? Los 7 sacramentos son parte de la iglesia y parte de nuestra práctica de fe, pero ese no es el sentido. No es que hagamos parte de esa sacramentalidad de los 7 sacramentos, no. El término sacramento viene del latín sacramentum o del griego mysterium. Y entonces ahí nos encontramos con que Jesús es sacramento del Padre. ¿Por qué Jesús es sacramento del Padre? Porque Jesús nos muestra a Dios, con lo que todo el evangelio, el cuarto evangelio habla, ¿no? Si me ven a mí, ven al Padre. Todo lo que yo hago
viene del Padre. Entonces, ese es sacramento, el primer y mayor sacramento fundamental es Jesús, porque muestra, Él es el camino, la verdad, la vida. Entonces estamos hablando de que Jesús es sacramento de Dios, porque muestra a Dios. Nosotros no podríamos conocer a Dios si no conocemos a Jesús. Pero en segundo término, la iglesia es sacramento de Jesús. O sea, la iglesia lo que hace es mostrar a Jesús, lo que ustedes dijeron, ¿no? El seguimiento de Jesús. Nosotros y nosotras, nuestra misión es ayudar a que las personas conozcan la práctica de Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? El término sacramento, Jesús es sacramento del Padre y la sed por su naturaleza tienen este mismo sentido eclesial de ser sacramento, porque las sed por su sentido eclesial muestran a Jesús, el camino del reino, ¿sí? El Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium, en el capítulo 1, dice lo siguiente: la iglesia es en Cristo como un sacramento, ¿ve? La iglesia es sacramento, o señal e instrumento de la unión, de la íntima unión con Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la parte eclesial, de las SEPs, que somos eclesiales, no es porque somos parte de la parroquia, ni porque somos parte de la diócesis, ni porque vamos a al templo. No, 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 no. Somos eclesiales por esto mismo, porque somos señal e instrumento de la íntima unión con Dios. O sea que las comunidades eclesiales nacieron así. Cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles la gente veía a los que se reunían, que esas son las comunidades eclesiales de base. La iglesia nació como una comunidad eclesial de base. La gente se reunía y decían, pues miren cómo se quieren, ¿no? Y al decir miren cómo se quieren, miren cómo comparten, miren cómo viven, entonces en ese están testimoniando el amor de Dios hacia nosotros. Y ahí está el sentido de nuestra eclesialidad y de nuestra naturaleza sacramental, ¿sí? O sea que es muy, muy, pero muy profundo esta parte de nuestra identidad que yo creo que la hemos trabajado muy poquito. No le hemos sacado el suficiente jugo que tiene. Le hemos dejado, a veces nos hemos detenido solo como en la cáscara, ¿no? Pero todo lo que tiene adentro, la expresión de las comunidades eclesiales de base, muchas veces la hemos desperdiciado porque o no la conocemos o no nos hemos detenido a esta parte tan profunda de que nuestra eclesialidad nos hace sacramentos, como lo es Jesús de su Padre, ¿sí? Ahí está el sentido de la sacramentalidad de la iglesia y de las comunidades. Hemos dicho, las sed son eclesiales porque pertenecen a la naturaleza sacramental de la iglesia toda y no a su naturaleza carismática. Aquí tenemos otro elemento importante, la naturaleza carismática. ¿Por qué nosotros no pertenecemos a la naturaleza carismática? Porque los carismas en la iglesia varían con las épocas, con las necesidades. Hoy están, mañana pueden ser otros. Por ejemplo, antes no había servicios para gente de tercera edad, hoy sí. ¿Sí? Eso es un carisma. Antes no lo había. De pronto más adelante va a resultar un carisma dentro de la iglesia para personas con discapacidad visual, porque todos por los celulares nos vamos a quedar medio ciegos. Entonces va a resultar ese carisma,
Pero entonces esos carismas en la iglesia van resultando de acuerdo a las necesidades de las épocas, cambian. Las comunidades religiosas responden a una necesidad. Por eso las comunidades hoy están y mañana ya no están. Muchas veces las comunidades, por ejemplo, hubo comunidades que se crearon para servirle a los sacerdotes. Hoy nos parece impensable ese carisma. Eso correspondía a un modelo de iglesia completamente pre-vaticana, donde las mujeres tenían que ser serviles a los varones. Y entonces las mujeres iban y le lavaban la ropa a los padres. Eso era un carisma que ahora nos parece completamente fuera de todo. Pero entonces pasó. Esos son los carismas. Nosotras, en las comunidades eclesiales de base, tenemos carismas, pero esencialmente no pertenecemos a la naturaleza carismática de la iglesia. Creo que es bien importante entender esto. Las SEP son ministeriales, claro que sí. Ponen al servicio sus carismas, pero ellas mismas pueden, desde su ser sacramental, son fundamento, base de eclesialidad, como lo veremos a continuación. Vamos con el punto quinto. Las SEPs son la base, es la última palabra. Ya hablamos de que son eclesiales, ahora vamos a decir que son la base. Las SEPs son la propia iglesia en su nivel celular, lo que dijo Medellín, ¿sí? Cuando hablamos de célula, estamos hablando de algo que tiene un potencial profundo, ¿sí? Un potencial en ella, como podríamos mirar estas mazorcas, estos granitos de maíz, ¿no? Con mucha frecuencia, nosotros cuando decimos las comunidades eclesiales son la base, decimos base, pero lo pensamos en un sentido sociológico. La base de pobreza, la base de los pobres, de los nadies. Eso sigue siendo verdad, pero no lo es todo. Es decir, hay una base que es todavía mucho más profunda, que la podríamos reemplazar por fundamento, ¿sí? Dicen las SEP son la propia iglesia en su nivel celular. ¿Qué queremos decir con esto? Que las comunidades eclesiales de base contienen en germen, todo lo que es la iglesia, como un grano de maíz en relación con la mazorca. Ustedes cogen un grano de maíz y lo siembran, y ese granito de maíz tiene un potencial celular para crear una mata de maíz. ¿Sí? Eso es muy diciente, como nos explica muy bien lo que puede ser una comunidad eclesial de base. La mazorca sería la iglesia universal. Las comunidades de base serían un granito, pero la iglesia universal contiene las comunidades, pero en cada granito está el potencial para ser iglesia. Total, tienen todos los elementos para su eclesialidad, porque es parte de las células de la iglesia toda, ¿sí? ¿Y qué es la iglesia? Pues obviamente la iglesia, como lo dice Vaticano II, es pueblo de Dios, que se hizo pueblo en la gran tradición profética. Pues cada granito tiene el potencial profético para ser pueblo de Dios. Es comunidad que bebe de la tradición apostólica en las comunidades originarias. Nosotros no nos inventaron en los años 60, nos reconocieron, recuperaron esa tradición eclesial de los orígenes, pero la iglesia, las iglesias de los orígenes fueron todas comunidades eclesiales de base. Todas se llamaban comunidades originarias, la comunidad de Pablo, las de Corinto, la de Éfeso, la de Gálatas, la de Romanos, la del cuarto evangelio,
todas las tradiciones del Apocalipsis, las iglesias del Apocalipsis. Todas esas iglesias eran comunidades eclesiales de base en el siglo I. La iglesia no nació con una pirámide y con una estructura imperial. Nació como pequeños grupos que se reunían en nombre del Señor y en su ser tenían el potencial sacramental para ser signo del reino. La iglesia está congregada por la palabra que mantiene viva la comunidad. Nosotros no podemos, aunque tengamos una religiosidad popular, la fe en el rosario, la fe en una novena, la fe en un santo, la fe en una peregrinación. Todo eso es religiosidad popular, pero lo que nos da consistencia y le da peso a nuestras reuniones es la palabra, y la palabra interpretada de acuerdo a las hermenéuticas que en este momento se habla, las hermenéuticas bíblicas, sea la hermenéutica desde los negros, la hermenéutica desde los indígenas, las hermenéuticas de las masculinidades, las hermenéuticas desde la mujer, ¿sí? Las diferentes hermenéuticas. Esa es la riqueza que nos da la palabra y que nos congrega la palabra. Por pequeñas que sean, cada comunidad contiene en su identidad sacramental todo el potencial eclesial de toda la iglesia, toda. Por pequeñas que sean, cada comunidad eclesial de base contiene en su identidad sacramental todo el potencial eclesial de la iglesia toda. Por eso pueden estar reunidos en el rinconcito más humilde de una escuela, 3 personas que van a la comunidad. Allí está la iglesia toda. Y esa es la novedad que nos mostró el concilio. De pensar que doña María, doña Juana, don Pedro, 3 humildes campesinos se unen para una comunidad y se organizan en una comunidad y se reúnen, y cuando ellos se reúnen, allá está la iglesia toda. No es cuando vamos a la iglesia parroquial. No, es cuando nos reunimos alrededor de la palabra. Y en nombre del Señor estamos juntos y juntas para ser signo sacramental de la presencia de Jesús en el mundo. Y esa es nuestra eclesialidad. Bueno, hasta aquí eran los 5 punticos que yo quería, porque de pronto son como los menos conocidos y a veces los que nos cuesta un poquito más manejar. Me gustaría que ahora abramos un diálogo a ver si podemos profundizar, si hay alguna cosa que yo voy a dejar de compartir, a ver si hay algo que no quedó claro que podamos volver otra vez a... La propuesta, querida Leida, es que nos vayamos 20 minutos a grupos para que bueno. haya reacciones a tu compartir y Ya. que de ahí recuperemos alguna pregunta que haya quedado por ahí. Cada Perfecto. grupo va a gestionar o a realizar una pregunta y vendremos a la plenaria y ya abriremos un diálogo contigo, por favor. Muchísimas gracias. Es que tengamos conciencia que somos base, donde la célula viene a ser fermento para ir transformando las diferentes realidades con compromiso. Como iglesia, pueblo de Dios, teniendo como modelo a Jesús, donde el compromiso va a los nadie y también donde se proyecte hacia afuera con el diario vivir. Esta realidad nos anima a que nuestro caminar tiene que partir desde la base y nuestra riqueza es el compartir. Eso fue lo que nosotros sacamos como conclusión de esta exposición de Aleida. Entonces, creo que nos vino a mover y a cuestionar y nos quedamos con ese cuestionamiento. Gracias, Sol. Te agradeceríamos que pases por el chat o a secretaría tu respuesta, por favor, o al equipo del chat después. Muchas gracias, Okay. al equipo 2. El equipo 3 nos quiere compartir, por favor. Dice, comprendemos todos que somos eclesiales porque trabajamos íntimamente con Dios, ayudamos a esta transformación social, pero también debemos ir más allá con nuestros hechos. La tarea es seguir trabajando en las necesidades de nuestros tiempos, a un lado de las parroquias, pero trabajando de manera autónoma.
y estábamos elaborando la pregunta, creo que por ahí es cuál era nosotros como CEPS, como Comunidad Eclesial de Base, cuál era nuestro, por decirlo así, nuestro papel dentro de una parroquia. ¿Cuál es el protagonismo de las CEPS en las parroquias? A partir de nuestras reflexiones, tornó mucho sobre el punto número 2. Y bueno, nuestras preguntas son las siguientes. ¿Cómo ser fermento y sacramento? Las CEPS, ¿cómo debemos ser fermento y sacramento? La segunda es, ¿cómo combatir el clericalismo en nuestras parroquias, dado a que se coincidió que no hay mucho acompañamiento de parte de los sacerdotes hacia las CEPS? Y pues muchas veces nos quedamos como más, me siento mejor si estoy cerca de las CEPS. Estas preguntas surgieron. ¿Cómo lograr construir CEP sin parroquia, no? Que ya de una u otra manera salió aquí en las que ustedes están provocando. Lo dijo Diana García, dice, ¿cómo no sentirme sola en un mar de ideologías y dogmas sacramentalistas, ¿no? ¿Por qué si tiene tanto tiempo el proceso de la CEP, las iglesias no la toman en cuenta en la estructura de las mismas? Aquí hay varias cosas que creo que hay que solucionar dentro de un taller sobre la misión, ¿no? Pero hay unas que apuntan, varias apuntan a lo mismo y creo que me voy a referir a ellas en forma global, que es la cuestión de por qué no hay reconocimiento si las comunidades, pues, están reconocidas desde los años 60 con Medellín y Vaticano II, ¿no? Es que el problema no es nuestro. El problema es del modelo de iglesia, que el Concilio Vaticano II no se ha hecho vida. Está por estrenar. Si realmente tuviéramos y pusiéramos en práctica todos lo que nos mostró el Concilio Vaticano II, tendríamos otros espacios y una identidad diferente. El clericalismo del cual adolecen casi todas nuestras parroquias y todas nuestras diócesis en todos los países, pues lo está diciendo el Papa y lo está tratando de combatir con todo ese trabajo que se ha hecho sobre la sinodalidad. La sinodalidad no es más que volver a la iglesia de los orígenes, de las comunidades, ser comunidad y no ser estructura piramidal. Si eso se lograra, obviamente esa enfermedad del clericalismo se podría superar. El problema es que la gente joven que se está formando en seminarios no se está formando en la sinodalidad, sino en el clericalismo, porque hay mucha gente joven que le gusta ascender, ¿no? En protagonismo y están siendo formados para mandar, para eso, ¿no? Entonces crean una pequeña empresa en su parroquia para producir dinero, no sé si allá, pero aquí sí. Y entonces así no cambiamos. Entonces hay un problema. Nosotros como comunidades no vamos a solucionar ese problema. Tenemos dos alternativas. O optamos por crecer en autonomía. Eso no significa aislarnos, no. Tenemos que crecer en autonomía. Entonces tenemos que empezar a crear espacios eclesiales saludables, donde se pueda crecer comunitariamente, hay que estar ahí. Entonces, nosotros todos los que estamos aquí hemos crecido en un modelo de diócesis y de parroquias geográficas, ¿sí? Esas comunidades, esas parroquias geográficas nos dividen en sectores, pero ya en muchas partes en Europa ya eso se terminó. Ya no hay parroquias geográficas, hay parroquias de acuerdo a los intereses de las personas, a su identidad. Podríamos decir una parroquia de comunidades eclesiales de base. Eso podría ser, ¿no? Y eso es posible.
Entonces, uno tendría así que desplazarse a otro lugar, ir a esa parroquia. Así como cuando uno tiene y quiere ir a ver un cine o a comerse un helado rico, se va hasta donde está. Entonces, así debería ser, ¿no? Empezar a construir espacios eclesiales. Ustedes tienen un amplio espacio eclesial entre las comunidades, las organizaciones, las reuniones, la celebración. Eso es eclesialidad y creo que eso hay que empezarlo a nutrir todavía más. Entonces, no pensemos que el estar vinculado a una parroquia, entonces es allí donde somos iglesia. No, cuando nos vinculamos unos con otros. Y por eso es importante los encuentros, porque ahí se crece en eclesialidad. Si tienen un presbítero que pueda celebrar una Eucaristía desde la espiritualidad de la SEPS, esa es su parroquia. Entonces tenemos que empezar como a emigrar de esos espacios tan verticales. Ahora, ustedes han preguntado en varias oportunidades qué papel dentro de la parroquia. Es que nosotros no tenemos ningún papel dentro de la parroquia, porque el único papel que nos ha dado la parroquia, creo yo, es limpiar el templo, arreglar los floreros, ser sacristanas. Pues que paguen un sacristán y una sacristana, hacer empanadas o comidas para vender, producir dinero, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos seguir sosteniendo ese modelo. Por eso les decía, yo empezaba a decir que nosotros, las comunidades eclesiales de base, no se pueden insertar en un modelo piramidal. No cabemos. Son dos modelos diferentes, ¿sí? No podemos nosotros meternos en un modelo que no es el nuestro. Ahora, si no tenemos más, pues que la gente vaya a su Eucaristía, pero que tenga sus espacios de encuentro en otro lugar, donde sí puedan construir iglesia. Eso es un poco de sabiduría, de lógica. Nosotros a las comunidades, a la gente que tiene su religiosidad, no le podemos decir, bueno, es que no vaya al templo. No, claro que sí, vaya al templo, practique su religión, practique su religiosidad popular, pero el espacio de comunidad no lo negocie. Y ese es el espacio eclesial. Soñamos con que la parroquia se vuelva un grupo de comunidades, que estructuralmente se estructure así en comunidades. En algunas partes se ha logrado, pero en otras no, ¿sí? Entonces, cuando tenemos presbíteros que lo puedan hacer y lo puedan alimentar, perfecto. Pero cuando no, ¿para qué seguir sosteniendo modelos que ya no se sostienen? Es que así no nació la iglesia. La iglesia nació como comunidades. Entonces, por eso aquí ustedes hablaban de un activismo parroquial. Claro, porque somos útiles al sistema piramidal. Las comunidades les sirven, ¿no? Pero poco a poco deben recuperar su lugar, su identidad, su protagonismo, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre la doctrina de la SEPS y la doctrina social? La palabra doctrina responde a un modelo poquito. Las doctrinas son las enseñanzas clásicas, ¿no? Yo más hablaría no tanto de doctrina, sino de espiritualidad. ¿Qué espiritualidad? ¿Qué diferencia hay entre la espiritualidad de la SEPS y la espiritualidad de la doctrina social de la iglesia? Pues que la doctrina social de la iglesia es todo ese proyecto de compromiso con los pobres, espero yo, ¿no? Entonces, en la misión de la SEPS tiene que haber un encuentro entre esos dos caminos, claro. Pero las SEPS tienen su propio camino y su propia espiritualidad. Porque la doctrina social de la iglesia, pues, es parte de esa estructura un poquito antigua ya. Me parece importante referirme aquí lo de la pastoral indígena y por qué no se integran con las SEPS. Yo creo que las SEPS tienen un camino que hacer en la parte cultural y posiblemente la pastoral indígena es muy diferente, la espiritualidad indígena es muy distinta. Entonces,
tienen que, es como la pastoral afro, es lo mismo. Nosotros somos muy de ciudad o muy campesinos, entonces todavía no nos hemos metido en una lectura popular de la Biblia desde las negritudes o desde los indígenas. Y entonces partir de la riqueza de estas tradiciones ancestrales e integrarlos a nuestra propia espiritualidad. Ese acercamiento lo tendrían que hacer quienes tienen los indígenas cerca, pero desde la base, no tanto desde las pastorales de las parroquias, porque uno no sabe por cómo se están orientando. Puede ser que se estén haciendo pequeños clérigos, ¿no? Pequeños clérigos, y así no funciona. Cuando se crean indígenas clérigos para que administren una parroquia, entonces ahí no está la espiritualidad de las comunidades. Hablamos entonces de ministerios, y entonces ahí sí se abriría como el abanico, ¿no? Cuando hablamos de los ministerios entre las comunidades, y ese ministerio es ese acercamiento, aprender cuál es la sabiduría de los indígenas, y ustedes lo tienen allá en gran cantidad, ¿no? ¿Cómo ser fermento y sacramento? Yo creo que esa pregunta es bien importante también, porque el qué hacer responde a una necesidad particular en cada lugar. Es muy difícil definir, pero el cómo ser, sí tenemos unos principios. Y si yo soy célula eclesial, pues yo tengo que saber que yo no soy un movimiento y que yo no puedo desfilar en la parroquia con los movimientos, que si no nos tienen en cuenta, pues ellos son los que se pierden, ¿no? Pero nosotros no seguir alimentando como esa forma de ese modelo que vertical, ¿sí? Vertical, que no nos traten como pequeñas comunidades, que no nos traten como un movimiento que hoy está y mañana no está. Entonces, cuando las comunidades están tan apegadas a los presbíteros, entonces si el padrecito no está, entonces no hay nada, ¿sí? O si la hermanita no está, no hay nada. Si las comunidades no tienen una autonomía para hacer sus reuniones y no tienen sus materiales para hacer sus reuniones, no crecen. Están esperando siempre lo que el padre les diga. Entonces, cuando el padre cambió o lo cambian, entonces las comunidades se desintegran o se debilitan. Si la comunidad está creciendo en madurez eclesial, va a dialogar de tú a tú con los párrocos, con los obispos, pero conservando su lugar, ¿sí? Entonces, eso es un desafío. Autonomía en comunión. Nosotros tenemos que proteger la comunión con las personas que están en ese modelo de iglesia piramidal. No podemos romper y decir no los queremos. Pero tampoco podemos negociar nuestro lugar de autonomía, porque tenemos un lugar de autonomía en la iglesia. Si no nos lo dan, es porque no lo quieren. Es decir, no lo quieren dar, pero nosotros lo tenemos. ¿Ven? Eso es por ahí. Buenas noches y pido perdón por mi distracción. Apenas me voy integrando, pero acabo de escuchar las intervenciones de Aleida y estoy encantado. La verdad que agradezco muchísimo toda esa luz que nos acaba de dar. De verdad, para mí es así como un baño que llena de alegría el redescubrir el sentido de ser comunidades eclesiales de base y todos los desafíos que se nos plantean, ¿no? Creo que es tiempo de tomarlo muy en serio, con mucha alegría y asumir eso, nuestra autonomía, y ser iglesia de Jesucristo, y no tener temor si estamos dentro o no de la parroquia. Y quería nada más aportar que hace poco, leyendo un poco de historia de la iglesia, me sorprendió muchísimo saber que la organización del Imperio Romano Antiguo era por parroquias y por diócesis, y que la iglesia, una vez que se imperializó un poco, asumió esa estructura para sobre ella organizarse, pero que no es del Evangelio
no es ni siquiera la inspiración de Jesucristo ni de los apóstoles, sino que fue una cuestión práctica de aprovechar una organización que ya existía, además imperial. Entonces yo creo que es bueno saberlo también para que no nos duela tanto romper con esas estructuras que parece que fueran queridas por Dios, y a lo mejor sí, en algún momento sirvieron y el Espíritu Santo inspiró el que sobre esas estructuras se montara la organización de la iglesia, pero no es voluntad eterna de Dios, es decir, sí podemos cambiar y sí podemos crear nuevas estructuras que nos den vida, que facilitemos al Espíritu Santo la vida en nuestras comunidades, ¿no? Pues quería aportar eso nada más por si sirve de algo y agradezco muchísimo lo que he escuchado en este rato. Lobito, ahora sí, Aleida, te damos para el cierre final, por favor. No, yo creo que lo que acaba de decir Lobito, pues es excelente. Me parece que tenemos que trabajar en recuperar la iglesia de los orígenes, amar esas tradiciones originales, descubrir la riqueza que hay en los ministerios de esas comunidades, la forma como se organizaron, la forma como crecieron y tejieron lazos de eclesialidad entre las comunidades. Eso es un tema que es enormemente enriquecedor y no desgastarnos tanto en que sí párroco, que si no párroco, que si voy a la parroquia, que si no, que si estoy aquí. No, trabajemos en las fuentes, recuperemos esas fuentes originales del cristianismo. Y sí, esos esquemas que tú acabas de mencionar, esas estructuras las heredamos del imperio. La liturgia es imperial, la vestimenta es imperial. Entonces, conocer la historia también nos abre como los ojos y nos libera de muchas cargas pesadas. Y yo invito para que crezcan en esa eclesialidad de comunión entre las comunidades, que haya intercambio entre ustedes. Eso es iglesia, es que no podemos, ahí está la iglesia de los orígenes, cuando se encuentran, cuando celebran la fe, cuando se reinventan la liturgia, ¿sí? No necesitamos de una liturgia romana, podemos recrear nuestra espiritualidad y nuestra fe en todos esos compartires tan hermosos que ustedes hacen con colores, con figuras, con todo eso. Ahí está, y estamos recuperando también las tradiciones ancestrales de nuestros indígenas. Entonces, si ellos alcanzan a ver unas comunidades que comulgan con esos espacios, yo creo que llegarán y ustedes podrán encontrar un diálogo con ellas. Hay que trabajar en eso y creo que el ir a contemplar y enriquecernos con todas estas tradiciones de los orígenes, las comunidades de Pablo, las comunidades del Cuarto Evangelio, las comunidades del Apocalipsis, encontraríamos una espiritualidad enorme, ¿sí? Estudiar el Apocalipsis, ahí en Sed Materiales, ustedes encuentran 5 cartillas sobre Apocalipsis y eso les daría mucha riqueza también en su identidad. Esa es como una sugerencia. Yo los invito a quienes quieran, hacen la petición en Face, en un Face, y entran a CEPS Materiales y ahí encuentran todas las cartillas que les puede permitir tanto en espiritualidad, tanto en moral, tanto en muchas cosas que ustedes pueden bajar y trabajar, estudiar personalmente, crecer en sus liderazgos. Ahí hay mucha cosa que yo he ido subiendo porque yo creé ese grupo a partir del encuentro en Paraguay que me pidieron materiales. Entonces yo creé ese grupo en Face para poder subir y ahí encuentran ustedes en archivos una cantidad de cosas que les pueden servir, entre ellos las iglesias de los orígenes, las raíces bíblicas de las CEPS, la identidad de las CEPS, todo, materiales hay en cantidad. Bueno, y gracias por haberme invitado. Bueno, pues no, gracias a ti por aceptar la invitación, por compartir tus saberes, tu experiencia. Te damos las gracias de veras. Esto